completo. Lo hacía el juez o el tribunal basándose en las leyes que resulten de aplicación al caso, las normas jurídicas concretas. Y por último, una vez que teníamos ya hecho ese razonamiento jurídico, el fallo pues que ya condenaba o absolvía de los pedimentos de la otra parte, ¿no? Establecía las cantidades, no sé si dijimos, creo que sí, que en esa condena, en ese fallo de la sentencia, si es condenatoria, tiene que establecerse la cantidad a la que se condena. Cualquier supuesto, creo que poníamos algunos daños o alguna responsabilidad civil por lo que fuera, teníamos que establecer las cantidades exactas que se deben pagar. Y la única excepción que nos cabía regular era que no pusiera la cantidad directa en euros o la cantidad de dinero que tenía que pagarse, pero sí que fijara muy bien las bases para poderlo luego liquidar en ejecución de sentencia, conforme a las tablas de baremos de lo que sea, o en lo que suponga la pericial que se realice sobre la fachada de la vivienda, que establezca unas pautas para poder liquidar después en el procedimiento de ejecución. Por último, veíamos que también se incluye un pronunciamiento sobre costas. El artículo 394 nos va a decir, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos dice quién tiene que asumir el pago de las costas del procedimiento, y en esa sentencia pues va unido el último de los pronunciamientos, dirá quién tiene que asumir el pago de las costas. Esto nos lo da el artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ahora veremos que existen otros articulitos de la Ley de Enjuiciamiento Civil donde nos añade algunas cosillas más, ¿vale? La ley nos distingue de qué sentencias y qué resoluciones entran en juego en función de si estamos hablando de procesos declarativos o si estamos hablando de la ejecución. Recordemos que los procesos declarativos, los juicios ordinarios, los verbales y los especiales, procesos de ejecución, dineraria, no dineraria, o el procedimiento de liquidación de daños y perjuicios o tasación de intereses, del 702 y siguientes, procesos de ejecución. En cada uno de ellos nos va a decir cuándo utilizamos sentencia, cuándo utilizamos auto, providencia, etcétera, etcétera. Después pasaremos a comparar eso que yo les decía de la sentencia, de la diapositiva anterior, con lo que nos dice en penal. Pero vamos, ya verán ustedes que es prácticamente igual. Déjenme ver si lo tengo en este artículo anterior. Esta es en ejecución. Ley de enjuiciamiento criminal. ¿Y por qué me sale tan grande? Vamos a ver si aquí me sale más pequeñito. Mejor así. Mejor ahí, ¿no? Vale, vamos a ir a esa. Aquí está. Voy a explicar primero estas cosillas que interesan a la sentencia. Hemos visto la estructura de la sentencia, que es una resolución del juez o magistrado. ¿Qué nos habla de ello la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 209? Y vamos a ver qué nos habla de ello, o de qué nos habla el 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin salirse de la misma estructura, vamos a ver que nos adapta un poco la forma de la sentencia al objeto que estamos tratando. Si en civil tratamos de cuestiones de derecho civil, es decir, cumplimiento o incumplimiento de obligaciones, de contratos, responsabilidades civiles, etcétera, o simplemente reclamaciones dinerarias, donde hay un juicio, pero que no vamos a culpabilizar penalmente a nadie, no le vamos a atribuir que haya cometido ningún delito. En penal sí, en penal estamos investigando un delito y la fase de juicio que termina con esa sentencia en primera instancia, lo que va a atribuir básicamente, lo que más le interesa al acusado o al investigado es saber si se le condena o no por haber cometido un delito, con las consiguientes penas que se le van a imponer, ¿vale? Entre ellas, pues, las penas más graves que se imponen, que son privativas de libertad. Por lo tanto, la sentencia tiene que adaptarse un poco a las normas del derecho penal y un poco a la materia que se está tratando. En ese sentido, seguimos teniendo la estructura exactamente igual, de un encabezamiento, unos antecedentes de hecho, unos fundamentos o razonamientos jurídicos y un fallo o declaración o pronunciamientos de condena o absolución. Siempre estamos tratando en términos de condena o absolución, con independencia de que se condene, se estime totalmente una demanda en civil, o bien que se le condene por uno de los delitos o no, y se le absuelva por otros o no, ¿vale? Ahora volveré a ese detalle porque hay un articulito en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que nos habla de que la absolución es libre,
¿vale? Libre absolución, lo habrán escuchado ustedes. Quiere decir que no cabe por un delito condenarlo en parte o condenarlo un poquito, ¿vale? Ese concepto en derecho no existe. Sí que podremos encontrar que por un delito se le condena y por otro se le absuelve, pero siempre por la comisión de unos hechos se llega a la condena de un delito, ¿vale? Todo esto es derecho penal, que es la parte que nos va a tocar empezar cuando acabemos este bloque de temas civiles, pero no está mal que vayamos adelantando muchas cositas cuando nos surge la sentencia o el estudio de la sentencia. En el encabezamiento de una sentencia en penal, en la ley de enjuiciamiento criminal, además de lo que hemos visto que debe incluir con los nombres de los intervinientes, etcétera, etcétera, también nos habla de que tendremos que poner el lugar y la fecha en que se dicta. Esto también existe en civil, no hay ningún problema. Los hechos que vamos a investigar o que vamos a desarrollar en esa sentencia, las personas que intervengan, tanto el perjudicado, el denunciante o la víctima en su caso, o acusación particular si se ha personado, como los acusados o enjuiciados si están en ello, claro, en esa situación. Añade un detalle que es el sobrenombre o el apodo que tengan. Pues bueno, pues esto es muy habitual, ¿vale? Sobre todo con personas pues que no está muy clara su participación en los hechos. Unos dicen que sí que era él o que no era él, o que tienen nombre y apellidos muy comunes, ¿vale? En ese momento surge, desde la investigación misma policial al principio de la causa, al que apodan fulanito o al que apodan el no sé quién, ¿vale? Es muy común, sobre todo delincuentes que ya son más habituales, que se les conozca no por su nombre y apellido, Carlos García García, sino por el sobrenombre, el pajarito o como lo quieran llamar, ¿vale? Desde la investigación hasta la sentencia. Esto en la instrucción, por ejemplo, que es la fase de investigación, es una de las preguntas que en su declaración le hacemos, de esas que llamamos generales de la ley o genéricas, es preguntarle a la propia persona si además de su nombre y apellido se le conoce por un apodo, por algún mote o un sobrenombre, ¿vale? O si nos consta en las actuaciones, oiga, ¿es verdad que a usted le llaman como sea? Sí, vale, pues ya queda esa relación establecida y así no habrá duda si un testigo lo menciona o lo que sea. Añadiremos la edad de la persona, el estado civil, natural de tal sitio, domicilio, el oficio y profesión, que es una cuestión que no se añade en civil, si trabaja o no trabaja, y el nombre del magistrado ponente en su caso, ¿vale? A partir de aquí, en antecedentes de hecho, si bien en civil veíamos que era simplemente el relato de los hechos fácticos, la postura que las partes han planteado en esa controversia, en ese asunto, aquí la ley nos habla de una palabra que nos resulta un poco más rara. Incluirá en los antecedentes de hecho los siguientes resultandos, ¿vale? Esto es un formalismo, resultandos, y a continuación en fundamentos, considerandos. Es un formalismo, ya hemos dicho alguna vez que la ley es muy antigua y que conserva esas formas o esos símbolos que están casi en desuso. De hecho, hay sentencias en las que ya con referir el párrafo antecedentes de hecho ya no hace falta incluir los resultandos, pero a efectos de preguntas en examen, los resultandos serían cada uno de esos antecedentes de hecho. Hecho primero, en la noche del día no sé quién, el causado fulanito de tal entró por la ventana de no sé quién, viéndolo el testigo no sé cuándo. Hecho segundo, como consecuencia de tal, abrió la ventana y sustrajo. En hechos, en párrafos numerados, establecemos un relato de los hechos. Hablaremos de hechos que el juez considere o el magistrado considere probados, ¿vale? En estos antecedentes se puede añadir todo lo que hemos visto de la postura de las partes, la versión que intenta mantener el acusado, simplemente para establecer cuáles son las dos posturas. Pero el juez ya se pronunciará sobre cuáles son los hechos que se han considerado probados. Se celebró vista en tal sitio, los testigos que intervinieron fueron estos y estos. Fundamentos de derecho, siendo lo mismo, siendo ese hilo conector entre los hechos y la condena, ese razonamiento jurídico basado en leyes, sentencias, jurisprudencia, etcétera, etcétera, donde el juez llega, deduce o aplica lógica y llega a esas consideraciones. La ley de enjuiciamiento criminal nos incluye los considerandos. Los considerandos van a ser cada uno de esos fundamentos de derecho donde
el juez vaya razonando, atando cabos de los hechos han sido estos, la prueba en juicio ha sido esto, por lo tanto, debo concluir con esta condena o con esta absolución. La especialidad aquí, que es muy importante y diferencia mucho la forma de la sentencia penal a la de civil, es que en la parte de fundamentos de derecho siempre vamos a tener la misma estructura dentro de estos fundamentos, ¿vale? El primero de ellos siempre se va a referir a cuáles son los hechos probados en juicio y qué aplicación jurídica le vamos a dar. El segundo considerando o el segundo fundamento de hecho siempre va a intentar establecer la conexión entre el hecho que hayamos visto en juicio y la participación de lo acusado o acusados. Cuando veamos penal, porque no hemos visto todavía, veremos que una persona puede intervenir en la comisión de un delito o de un hecho que pueda ser delito de muchas maneras. Puede ser el autor directo de un robo o de una agresión, pero también puede ser un cómplice o un cooperador necesario, ¿vale? Son las fórmulas de participación. También veremos que la persona puede haber cometido el delito completo, es decir, un delito consumado, o la persona puede haber intentado cometer el delito, es decir, haber puesto todos los medios, modos y formas que lógicamente o que objetivamente pudieran llevarnos a ese robo, a cometer esa agresión o a cometer ese delito que fuera, pero por alguna circunstancia no se ha producido. Se arrepiente en el último momento. Viene otra persona, interviene, llega la policía y le coge con las manos en la masa. En fin, diferenciaremos también si el delito se ha cometido en grado o como consumado, delito consumado, o si bien ha sido una tentativa de delito, ¿vale? En esta parte es donde fundamentaremos todo eso. El tercero de los considerandos de esta fundamentación de derechos siempre va a referirse a lo que la ley llama en penal, ya estamos introduciendo conceptos de penal, las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Una persona puede haber cometido un hecho que sea un delito, pero haberlo hecho bajo un atenuante, haber estado en unas circunstancias de drogadicción máxima que no era sabedor de lo que estaba cometiendo. Puede haberlo hecho por salvar a otra persona, ¿verdad? Lo supuesto, o puede haberlo hecho en defensa propia, en lo que llamamos legítima defensa. Bien. Por otro lado, esas serían atenuantes o incluso lo que llama la ley eximentes, que aunque cometas el delito, no se te castiga porque estás en una de esas circunstancias. Lo estoy diciendo muy a lo bruto y muy rápido para no meternos mucho con los conceptos penales. Por otro lado, están las agravantes, circunstancias que le van a agravar, tanto la conducta es más reprochable como la pena se puede aumentar. Pues estas serían las contrarias de las atenuantes, serían pues actuar con reincidencia, aprovechar determinadas circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, ¿vale? Lo que era el ensañamiento antes, esas cuestiones. Bueno, pues hay unas cuantas que el Código Penal establece como agravantes y se pueden tener en cuenta ahí. Ahí es donde el juez valora lo que se haya, en función de lo que se haya probado y nos va a decir pues que se considera probado la agravante de lo que sea. Ya entraremos en esas más detalladamente, no quiero explicarlo mucho. Y el último sería el que se refiere a la responsabilidad civil que se deriva del delito. Este concepto sí lo explico y ya nos queda, por lo menos en la retina para cuando veamos penal. Muchos delitos, casi todos los delitos, generan una responsabilidad penal si te condenan por ello, que se refiere a las penas que se te imponen. Si tú vas conduciendo bajo los efectos del alcohol, una alcoholemia tipo, te para la policía, te lleva al juzgado por la mañana y se te condena por conducción bajo los efectos del alcohol, tú tienes como pena una pena de multa, por ejemplo, y una retirada del permiso de conducir. Te están privando del derecho a conducir durante un año, durante el tiempo que sea. Esas son las penas por la comisión del delito. Pero si tú te has chocado por conducir bajo los efectos del alcohol, has tenido un accidente y has causado daños a un tercero o a mobiliario público o contra una valla, te chocaste, propiedad privada, se te condena a esas penas y además se te añade la responsabilidad civil, es decir, indemnizar al vehículo que sea, pagar los daños de la valla que sea, en definitiva, el pago de una indemnización
en concepto de responsabilidad civil que deriva de ese hecho que nosotros estamos considerando delito y por eso se te ha castigado. ¿Se entiende la distinción esta entre responsabilidad penal, la que te aplican como pena al condenarte, y responsabilidad civil, ese pago o indemnización en la parte civil que surge por tu conducción alcohólica en este caso o por tu comisión del delito que sea? Lo volveremos a ver cuando entremos en penal. Lo importante quedarnos ahora que todas las sentencias penales tendrán este orden de fundamentación en cuanto a los hechos probados, participación, atenuantes, agravantes, eximentes y responsabilidad civil. Y por último, a continuación, el fallo. El fallo es exactamente igual que hemos visto hasta ahora en ley orgánica y en ley de enjuiciamiento civil en términos de condena o absolución, en términos también de pronunciamientos numerados y separados. Dirá por cada persona y cada delito si se le condena o no se le condena, si se le condena a un delito, a dos delitos o se le absuelve por todo. Aquí es donde la ley nos dice que si se le absuelve de un delito, esa absolución va a ser absoluta, libre, completa. No se le puede poner que se le absuelve del delito de robo, pero para que aprenda vamos a condenarle un poquito. No, eso no existe. O usted ha cometido un hecho y se le absuelve, o bien no se ha conseguido probar nada, a presunción de inocencia, usted va libre completamente. Nos añade la ley en este caso que las sentencias abarcarán no solo el delito que se está investigando, sino que existe lo que se llaman delitos conexos. Ya explicaremos artículo 14 y siguientes de la ley en qué consisten y cuáles son, pero una de las consecuencias es que todo lo que esté relacionado, ustedes piensen que con una misma acción una persona puede causar daños en la luna de un local, rompiéndolo con un coche porque hace un alunizaje, ¿verdad? Puede cometer un robo porque entra dentro, aunque salten las alarmas y tal, y roba cosas, se apropia de un montón de cosas dentro. Puede en la misma acción golpear a un transeúnte que circulaba en ese momento casualmente, causándole lesiones, ya sería un tercer hecho, ¿vale? Incluso puede que pues cometa después algún otro delito en la misma huida, por ejemplo, se escapa con su testigo en el coche y conducción temeraria porque se salta todas las normas de seguridad o semáforos o señales, etcétera, etcétera, poniendo en peligro la vida de las personas que circulen. En esa misma acción existen muchos hechos que dan lugar a delitos que están todos conectados, ¿verdad? Hay una serie de requisitos que nos dicen cuáles son los delitos conexos, pero para tener una primera aproximación, baste decir eso y ya con eso nos hacemos una idea. Pues la sentencia el procedimiento habrá investigado todo eso y la sentencia se tendrá que pronunciar no solo sobre los delitos principales, sino también los conexos. Y después nos añade que incluso si hubiera delitos leves, lo que antes eran las faltas, no habrá que hacer un procedimiento aparte para esas pequeñas infracciones. Pues supongamos cualquier amenaza que por la ventanilla haya hecho o insultos, vejaciones y tal a una persona, vale, pues eso que sería un pequeño juicio por delito leve, pues se une al procedimiento y en la sentencia habrá que decidir, el juez tendrá que sentenciar también si condena o no por ese pequeño delito que quedaba ahí, ¿vale? Pues bueno, esto es lo que nos dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el fallo de las sentencias penales. Por último, se incluirá los pronunciamientos sobre responsabilidad civil, que ya la tenemos justificada aquí arriba, y añadirá, como siempre, la condena en costas a quien proceda. En penal existe la condena en costas, los mismos gastos que se han producido durante el procedimiento los tenemos en civil que los tenemos en penal, ¿vale? ¿Dudillas que nos queden de esto? Bueno, pues me queda decir dos cosillas nada más sobre las resoluciones procesales. Vamos a centrarnos ahora de nuevo en el ámbito civil. Teniendo a la vista los tipos de resoluciones, la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de cada una nos añade cuándo debemos usarlas, ¿vale? Estos artículos que tenemos aquí, del 206 al 222, nos van a hablar de todas las resoluciones del juez o magistrado y de todas las resoluciones que ya conocemos del letrado de la Administración de Justicia, y nos dice en civil, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuándo las debemos usar. ¿Por qué estamos haciendo esta distinción entre ley orgánica, ley de enjuiciamiento civil
o ley de enjuiciamiento criminal, porque nos hemos dado cuenta ya desde hace bastantes años que en los exámenes, en el primero sobre todo, en el tipo test, cada vez los tribunales tienden más a ir a la pregunta según el artículo, y te ponen el artículo, según el artículo 206 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las sentencias se dictarán en qué casos, ¿no? O según el artículo 256 de la Ley Orgánica, ¿vale? Te distingue. ¿Por qué? Porque aprovechan, siempre estaremos hablando de lo mismo, estamos hablando de una sentencia y nosotros ya sabemos qué es una sentencia. Yo sé que entre ustedes hay interinos, abogados, gente que tiene la carrera de Derecho, gente que lleva estudiando el temario un montón, ya sabemos lo que es una sentencia. No fallaríamos prácticamente ninguna pregunta que sea sobre una sentencia, pero cuando nos ponen según el artículo 206, la sentencia se dicta en qué casos y todo nos suena, ahí es donde tenemos que decidir, coño, pues yo me estudié lo que era una sentencia y luego me di cuenta de que la ley de enjuiciamiento civil le añade unas cositas, la de criminal le añade otras cositas y la ley orgánica otras, ¿vale? Por eso yo creo que es bueno tenerlo ahí más o menos distinguido. En los declarativos dictaremos una sentencia cuando pongamos, lógicamente, fin al procedimiento. Esto enlaza perfectamente con el concepto general de que la sentencia pone fin y resuelve de manera definitiva el asunto, el pleito, perfecto. Se dictará sentencia en los recursos extraordinarios, el recurso de casación que hemos mencionado por ahí, que en auxilio no nos entra, pero puede que alguna cosilla caiga. O también en los procedimientos, ponen fin a los procedimientos de revisión de sentencias firmes, ese proceso extraordinario que contempla la ley para determinados casos muy tasados, donde hay que someter a revisión por posible fallo, por posible vulneración de algún derecho fundamental de la persona o por simplemente considerar que el reo ausente pues ha vuelto, el reo ausente, el condenado sí, una de las partes que estaba declarada ausente en penal, pues revisamos la sentencia firme. Ahí terminará ese procedimiento con una sentencia. Esto nos lo añade la Ley de Enjuiciamiento Civil y bueno, pues es importante saberlo. Fin al procedimiento en primera o segunda instancia, ya sabemos lo que significa. Primera instancia, el primer tribunal que lo ve, los tribunales de primera instancia o primera instancia de instrucción, si son los llamados mixtos. Segunda instancia, en fase de recurso, en aquellos procedimientos en los que cabe recurso de apelación, sobre todo, cuando resuelve la audiencia provincial por vía de recurso. Continúa la ley diciéndonos que los autos los emplearemos para resolver recursos contra las providencias o contra decretos, ¿vale? Cuando nos ponen un recurso contra un decreto y lo resolvemos por auto, ¿de qué recurso estamos hablando? Eso es una preguntita para los que ya tienen los temas de recursos más o menos trillados. Cuando resolvemos por auto contra un decreto, ¿qué recurso es el que nos han podido poner? Bueno, también se resolverá por auto la admisión o inadmisión de la demanda. Bien, la admisión o no de una reconvención. El tema de acumulación de acciones, cuando en un mismo procedimiento se está pretendiendo acumular, pues imaginemos, la acción de desahucio con la acción de reclamación de cantidades, porque no me han pagado las rentas mensuales de un alquiler. Ahí estoy acumulando dos acciones, pero imaginemos que surge una tercera que es el impago de un cheque o un cheque sin fondos que me dieron de pago. Otra reclamación de cantidad distinta. Habrá que resolver sobre esa acumulación de acciones. Se dictará un auto por el juez donde motivará si lo admite o no lo admite. Todo el tema de admisión de prueba en un verbal o en un juicio ordinario, dependiendo dónde se proponga, también se suele resolver o se tiene que resolver mediante auto. Hay supuestos en los que no, ya lo hemos estudiado, en que se resuelve de manera oral en los momentos procesales en que hay que resolver la prueba, ¿vale? Admitir o no admitir la prueba. Los supuestos de transacción, llegar a un acuerdo y pedir que se homologue ese acuerdo o solicitar el archivo de las actuaciones o la suspensión del trámite porque estamos en vías de llegar a un acuerdo. O bien le decimos al tribunal que paralice las actuaciones porque nos vamos a someter a un proceso de mediación, ¿vale? Como vía paralela al proceso judicial, en vía amistosa en una serie de sesiones de mediación, a ver si conseguimos alcanzar un acuerdo, ¿vale? Nos sometemos a tercera persona que va intentando mediar entre nosotros, entre las dos posturas muy alejadas, intentando acercarlas
uno cede, el otro cede, a ver si conseguimos un acuerdo. Cuando haya que resolver estas cuestiones, dictaremos un auto. Sí, dime, Seo. Rosa, la pregunta de recurso que planteaste. Ah, sí, sí, ¿qué recurso era? Y Carmen Telles, revisión. Correcto, no podía ser otro. El recurso de revisión se plantea ante las resoluciones del letrado de la administración y las resuelve el juez del mismo tribunal. En este caso, pues bueno, recurso de revisión se resolvería por auto. Bien, también cuando tengamos que resolver medidas cautelares, recuerden que hemos visto cuáles son las medidas cautelares, qué tipos de medidas se pueden acordar y los momentos en que se pueden acordar, bien sea antes del procedimiento, junto con la demanda o durante el proceso. Este tipo de medidas, pues, dependiendo del momento exacto en que se pide y se tenga que resolver, si se resuelven, se resolverán por auto. Y lo mismo ocurrirá con el incidente de nulidad de actuaciones, que también hemos visto, donde se abre una pieza separada, se tramitan los motivos de nulidad, se da traslado a las partes y finalmente ese incidente termina con un auto que resuelve si existe nulidad de actuaciones y hasta dónde va a llegar. Recuerden lo de nulidad absoluta o simplemente la nulidad relativa o anulabilidad. Eso es lo que nos habla la ley de enjuiciamiento en estos artículos sobre cuándo dictaremos un auto, ¿vale? Tiene sentido con entender que no estamos poniendo fin al pleito, no estamos resolviendo el fondo del asunto, pero sí que estamos resolviendo cuestiones en paralelo o accesorias, cuestiones que es necesario tenerlas claras, quizá incluso antes de la vista o de lo que sea, y que deben ser motivadas. Entonces emplearemos la resolución que nos permite introducir una fundamentación jurídica al juez. Perfecto. Por último, las providencias, esas pequeñas resoluciones, ya decimos pequeñas no porque no sean importantes, sino porque no requieren una motivación más profunda. Recuerden lo de que sí que pueden motivarse sucintamente cuando el juez lo entienda necesario o cuando la ley lo diga. Y aquí nos dice simplemente lo que ya hemos estudiado. Cuando sean cuestiones que necesiten que el juez intervenga, pero no necesitan una motivación aparte. Pues bueno, yo tuve esta mañana una curiosa en un proceso monitorio, fíjense ustedes. He admitido el procedimiento monitorio y en la fase de los 20 días en que requiero al deudor para que pague o se oponga, lo que me presenta es es una plus petición realmente. El señor está de acuerdo con toda la deuda y se opone solamente a 34 euros que no los reconoce y formula oposición a los 34 euros. Bien, ¿qué deberíamos hacer nosotros si siguiéramos con el proceso tan estricto? Pues diríamos, la parte que ha reconocido el señor la archivo por pago, si me ha ingresado el dinero lo pago y punto, y la parte que discute la llevo a un juicio verbal, ¿vale? Tengo por opuesto al señor en 34 euros y genero un juicio verbal por esa pequeña cantidad. ¿Qué hizo la juez en este caso? Meter una providencia en el sentido de vamos a preguntarle al acreedor, al que puso la petición, si por esos 34 euros le merece la pena un juicio o bien renuncia y archivamos el procedimiento. Aquí entra en juego un poco la flexibilidad del procedimiento en el sentido de que nada por dictar una providencia y dar un traslado. Perdemos 5 días a lo mejor. Bien. Y por otro lado, entra en juego un principio general que en el derecho debiera aplicarse mucho más y no se aplica pues por miedo a los recursos, que es el de economía procesal. ¿Qué es más útil para la justicia? ¿Que nos quitemos un trámite de juicio verbal que nos puede durar pues casi otro mes o con suerte, porque hay que señalar, hay que citar y tal y tal y tal, para 34 euros, llevar a los abogados quizás, porque el procedimiento era de más cantidad, personarnos, celebrar, reservar la sala, grabar, tener a todos allí trabajando, o bien que la parte reflexione y diga, bueno, pues lo dejamos en 34 euros menos y me doy por satisfecho, págueme esa cantidad y fuera. Pues a lo mejor resuelve más la otra cuestión, pero tiene que haber por medio una pequeña providencia del juez. Pues bueno, pues ese es un ejemplo que me encontré
esta mañana de providencia simple, sencilla, donde se puede solucionar el asunto, ¿vale? Cuestiones procesales donde se requiere que intervenga el juez. Por otro lado, la ley que nos dice de las resoluciones de los letrados de la Administración, prácticamente nada nuevo. Si ustedes se fijan en las diligencias más básicas del letrado de la Administración, las de constancia, las de comunicación, he notificado, he requerido, he emplazado, o las de ejecución, simplemente reflejaremos hechos o actos con trascendencia procesal, ¿vale? Que tienen algo que aportar a la causa o que es necesario aportarlo. Las diligencias de ordenación llevan o no una pequeña motivación, igual que la providencia, normalmente no la llevan, solo cuando el letrado entienda que quiere motivarlo lo pondrá, o solo cuando la ley lo dijera. Simplemente dar ese curso legal al procedimiento, materializan lo que procede por ley o materializan lo que ha acordado el juez, dándole cauce al proceso legal. Y el decreto sí que nos añade alguna cosilla nueva, pues nos dice que se utilizan para admitir la demanda y ponerle fin a los procedimientos competencia del letrado. Perfecto, eso ya lo sabíamos. Y siempre que dictemos un decreto será necesaria la motivación. Así se configura el decreto como el homogéneo o el homologable al auto del juez, ¿vale? En cuanto a forma y en cuanto a supuestos también, ¿vale? Con una pequeña motivación, pues lo tendremos ahí. Esto en cuanto a procedimientos declarativos, no nos olvidemos. Si nos vamos a la ejecución, también nos damos cuenta de que hay un articulito, el 545.5, 6 y 7, estos tres puntos del artículo, dentro de la parte de la ejecución que se refiere a las resoluciones. Y en concreto nos va a hablar de cuándo utilizamos en ejecución un auto, cuándo utilizamos una providencia o cuándo hacemos uso de estas diligencias del letrado. Utilizaremos un auto en ejecución para algo tan famoso y conocido como la Orden General de Despacho de Ejecución. Toda ejecución ya sabemos que comienza con el auto del juez donde acuerda el despacho, la Orden General de Despacho de Ejecución. Dice que existe un título judicial o no judicial, un título ejecutivo, dice que empieza ese procedimiento de ejecución, establece las cantidades, bueno, y una serie más de requisitos que hemos visto en la parte de ejecución. Pero todo procedimiento inicia con eso. Resuelve los incidentes de oposición a la ejecución. Sabemos que una vez que se notifica a la parte ejecutada el auto, el decreto de medidas y la copia de la demanda con los documentos, entre las cosas que haya que hacer, dependiendo de si hay que requerirle de pago, si hay que requerirle para manifestación de bienes, si hay que hacer el embargo de alguna cuestión, bueno, entre esas cuestiones se le da un plazo para formular oposición. Pregunto en el chat, ¿cuál es el plazo para formular oposición? Con carácter general, según la ley de enjuiciamiento civil, plazo para la oposición a la ejecución. Pues bueno, si se formula esa oposición dentro de plazo, se abre un incidente. Te contesta Yaisa, 5 días. Javier, 10 días. Venga, más. Venga, yo digo, hay variedad. ¿Qué ley están? 20 días. El porciento más alto son 10 días. ¿Qué ley están estudiando todos ustedes? Vale. Está bien. Son 10 días. Nos quedamos con 10 días, que parece la media, ¿no? 10 días, vale. No importa, es normal que fallemos estas cuestiones de plazo, ¿vale? Hasta que nos acordemos bien. Lo importante es hacerlo muchas veces para tenerlos. Así que, bueno, no hay que preocuparse. Estas son las preguntas, Yaisa, que vale la pena fallar porque no se te van a olvidar más. Ok. Está bien. Plazo 10 días. Muy bien. Bueno, pues quedarnos con eso. Este auto y este decreto en ejecución, aunque nos saltemos un momentito ahí, son el primer paso, o sea, las dos primeras resoluciones que se dictan en todo proceso de ejecución. Auto despachando ejecución y decreto el mismo día o al siguiente del letrado estableciendo las medidas de averiguación o medidas ejecutivas que procedan, ¿vale? Bueno, dictaremos, supongamos que la persona en ese plazo de los 10 días, ya no se nos va a olvidar, en 10 días formula la oposición.
abrimos nuestro incidente, lo tramitamos, ¿vale? Se puede impugnar esa oposición, se puede incluso llegar a celebrar vistas si se solicita y el juez entiende que hay que acordarla, señalamos vista, la celebramos y de ahí sale un auto que dirá si estima o no estima, o estima en parte, la oposición formulada, ¿vale? Se resuelve por auto y motivado, lógicamente. Las tercerías de dominio, que no hemos hablado de ellas porque nos las saltamos en el repaso que hacíamos de la ejecución. Las tercerías de dominio básicamente no es sino que en un proceso de ejecución, ante un posible embargo o ante un embargo de un bien de una tercera persona, esa tercera persona comparece en el procedimiento y dice que ese bien no se puede embargar ni ejecutar porque le pertenece, acredita la propiedad del mueble o del inmueble y se alzan todos los embargos porque se resuelve que ese bien es de la persona, del tercero y no del ejecutado, ¿vale? La ley dice que esas piezas separadas o esos incidentes también se resolverán a través de auto. Existe otra tercería que se resuelve de otra manera. Y venga, ya que estamos de preguntas, ¿a qué me estoy refiriendo? Esa intervención de un tercero, la ley cómo la llama y cómo se pone fin a ese procedimiento. A ver, son dos cosillas que sería bueno. Rosa Llanes, mejor derecho. Tercería de mejor derecho, bien. Espera que sigan contestando. Espera. Vale. Vamos a dar un tiempo y a ver en qué llegamos. Bueno, nos dice que en la fase de ejecución también se dictará providencia en algunos supuestos en los que expresamente lo dice la ley. Pero bueno, nada impide pues que en alguna de estas incidentes pues la juez o el juez dicte una providencia intermedia acordando cualquier cuestión, ¿vale? Utilizaremos decreto. Sí. Perdona, Fran. Como mejor, tercería mejor derecho, contestó Rosa. Bien. Carmen. Perfecto. La tercería de mejor derecho. Me falta saber cómo se pone fin a la tercería de mejor derecho. ¿Qué resolución se dicta? Ya puso Carmen. Rosa puso aquí sentencia. Efectivamente. Esa es una preguntita que suele caer muchas veces y nos confunde. Tercería de dominio se resuelve por auto. Tercería de mejor derecho se resuelve por sentencia. Pues bueno, hay que aprendérselo así por si acaso. La tercería de mejor derecho no es sino la intervención de un tercero, no porque el bien le pertenezca, sino porque también es acreedor del ejecutado y tiene mejor derecho, ¿vale? Cree que ese bien que hemos embargado, que está bien embargado y que le pertenece al ejecutado, por lo tanto lo vamos a subastar, convertir en dinero, entregar, etcétera, etcétera. Viene un tercero y dice, oiga, que yo también lo estoy embargando en tal sitio, o oiga, que yo soy Seguridad Social o agencia tributaria, tengo esta deuda con él, este procedimiento activo, y le he embargado yo antes, tengo mejor derecho a recibir ese dinero que usted. Usted se pone a la cola, ¿vale? Lo que estamos discutiendo es para quién va primero ese resultado del embargo o esa subasta o lo que sea, ¿vale? Tercería de mejor derecho. Aquí suele haber más vistas, suele haber más discusión sobre cuándo entró el embargo, cuándo no, quién tiene más derecho preferente o no. Bueno, pues la ley nos establece ahí algunas cuestiones y en derecho pues hay quienes tienen mejor derecho que otros a embargar. Bien. Decreto, ¿cuándo tenemos que usar un decreto en la ejecución? Lo acabamos de decir, autodespachando ejecución e inmediatamente en el mismo día o al siguiente el decreto estableciendo las medidas. Bien, pues ese será por decreto. ¿Qué medidas podemos acordar? Bien en ese momento o bien a lo largo del procedimiento. ¿Cuáles son los bienes del ejecutado para embargar? Imagínense que a lo largo del procedimiento surge un bien nuevo, descubrimos que tiene un solar en tal sitio y lo embargamos, siempre será por decreto. O le queremos embargar el sueldo que tiene el señor, pues también por decreto. O bien acordamos que la empresa se someta a administración, pues como lo pone aquí, otras medidas que establezca la ley, decreto del letrado de la administración, señalando administrador, etcétera, etcétera. Vale. Diligencias de ordenación y diligencias de constancia, ya lo hemos visto. El resto de resoluciones, si no procede decreto o algunos casos providencia, ¿vale? Siempre diligencias de ordenación.
Pues para averiguar patrimonio, para darle traslado a la otra parte, para tener por designado un perito, en fin, un montón de diligencias de ordenación donde simplemente se le da el cauce que lleva la ley. Y las otras, pues ya las hemos estudiado exactamente igual. Constancia, comunicación y algunas diligencias, la de embargo, la de requerimiento de pago, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto en la parte de ejecución. La ley en ese articulito que está fuera de los normales, ¿verdad? Esto está en la parte de ejecución, pues saber que existe y que nos añade algunas cositas más sobre cuándo hay que dictar cada una de las resoluciones. En la ley de enjuiciamiento criminal, dentro de los artículos, también nos da algunas pinceladas. Yo creo que ya las hemos visto. Bueno, las vamos a repasar muy rápido. Sentencia cuando resuelva definitivamente el procedimiento en primera o en segunda instancia. Solo condenaremos o absolveremos a la persona por sentencia. Incluso en los procedimientos penales más básicos, más rápidos, vamos a decirlo así, que son los propios llamados juicios rápidos o los delitos leves, que son los de menor importancia, siempre se dicta una sentencia. Jamás podremos condenar por un auto o por una providencia. Sí que dictaremos un auto para los incidentes o todas las cuestiones que tengan que ver con el investigado, el encausado, el responsable civil, la acusación particular o el actor civil. No voy a entrar a definir estos articulitos, estos conceptos. Ya nos tocará en la parte de penal, los iremos viendo, ¿vale? Y faltan algunos por ahí también. Pues yo qué sé, imagínense que tenemos que resolver si prolongamos o no la detención de una persona. Está detenida y tenemos que resolver si le prolongamos o prorrogamos esa detención hasta mañana por la mañana. Auto donde se matice y se fundamente eso. O si lo enviamos a prisión provisional o no, ¿vale? O nos han inhibido la causa, el señor está preso porque lo mandó otro juzgado, si confirmamos o no esa situación. Eso se llama hacer el preso tuyo, poner a disposición ese preso provisional, pero ya en vez de al juzgado que nos lo envía, a tu nombre, ¿no? Como que ese preso depende de ti. Siempre que hay una persona en prisión, un reo que está cumpliendo bien en provisional o bien una pena ya definitiva impuesta, siempre depende o está a disposición de algún juzgado, ¿vale? ¿De qué juzgado va a estar? De aquel que le ha condenado. Al final siempre lo puede detener en Barcelona y mandarlo a prisión ese primer juzgado, pero luego los hechos se enjuician en el penal de Santa Cruz. Quien le condenará finalmente y estará a disposición es Santa Cruz, ¿vale? Pues bueno, también dictaremos un auto para todas las cuestiones que tengan que ver con la competencia objetiva, material o territorial del procedimiento, si el tribunal es competente o no, ¿vale? Por alguna de estas materias. También cuando se recuse a un juez, recusar al juez no es igual que tacharlo, pero sí que es decir que ese juez está viciado por alguna de las causas que dice la ley, que son muy claras y muy tasadas, y que no puede continuar porque no estaría contaminado en cierta manera o tendría algún interés directo o indirecto y podría influirle en su imparcialidad, ¿vale? Pues cuando se plantea una recusación se resuelve por auto. También, igual que en la parte civil, cuando se interpongan recursos contra providencias o también en revisión contra los decretos. Perfecto, se resuelven esos recursos por auto. Cuando hablemos de prueba, en los distintos procedimientos penales que estudiaremos, hay siempre un momento de proposición de prueba o una fase en la que se permite la aportación y proposición de prueba. En penal no funciona exactamente igual lo de la prueba, porque penal siempre aparece, siempre salvo algunos procedimientos, siempre aparece dividido en la fase de instrucción, en la fase intermedia si la hay y en la fase de enjuiciamiento. Ahí se ve muy marcado que es la proposición de práctica de diligencias, que no las podemos llamar prueba realmente. En el plenario, en el juicio, se practica esa prueba que haya sido admitida, ¿vale? Que normalmente la traemos ya arrastrada y más o menos practicada como diligencias en la fase de instrucción, pero a lo que llamamos prueba y práctica de la prueba es en el plenario, delante del juez enjuiciador. Bien, pues bueno, todas esas cuestiones que se planteen previas a la vista, pues lo resolveremos por auto. También las cuestiones relativas a la justicia gratuita, el derecho de asistencia jurídica gratuita, es una ley que tenemos que estudiar en parte, ¿vale? No nos entra toda, pero es bueno conocer cuanto más mejor. Suelen caer algunas preguntitas de justicia gratuita, pero es básicamente el derecho de, si no tengo medios para defenderme en el procedimiento que sea, que se me nombre procurador y abogado de oficio,
del turno de oficio y que me asista de modo gratuito, ¿vale? No voy a entrar mucho más en eso. Pues cualquier cuestión de si tengo derecho o no tengo derecho, si en algún momento ese derecho decae, porque la persona puede cumplir los requisitos de justicia gratuita durante un momento, pero luego, como dice la ley, mejorar su situación económica, se llama ir a mejor fortuna, ¿vale? Y entonces ya le decae ese derecho, ya pierde usted el derecho y ahora tendrá que pagarse los profesionales. Bueno, pues todas esas cuestiones, si hay que resolver por parte del juez, resolveremos por auto. Si se vulnera algún derecho fundamental de cualquiera de estas intervinientes, investigado, encausado, responsable civil, acusación particular, actor civil, víctima, perjudicado, todas estas cuestiones, pues cualquier cuestión de estas, alguna nulidad de actuaciones o lo que sea, por auto, ¿vale? Providencia, sin embargo, cualquier cuestión durante el procedimiento casi siempre la tiene que resolver el juez en el proceso penal y que no requieran una motivación expresa o que simplemente sean cuestiones de dar el cauce que lleva el procedimiento. Hago aquí un pequeño matiz. Seguramente hayan oído que hoy, precisamente en el día de hoy, se ha presentado en el Congreso el anteproyecto, si no me equivoco, de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Los que estaban en la anterior vuelta estudiando penal, que lo vimos, ya lo dijimos también. La reforma, lo básico que pretende, y si se aprueba, pues será un cambio completo, es invertir la función que tiene el juez de instructor y encargársela al Ministerio Fiscal, de forma que sea el Ministerio Fiscal no solo el que persiga la legalidad del procedimiento, sino también el que proponga y realice las actuaciones de instrucción, las diligencias de instrucción. Supone encargarle la instrucción a los fiscales y dejar la figura del juez o del magistrado, dependiendo del delito y el órgano en que se esté estudiando, que se esté investigando, dejarlo como un simple mecanismo o herramienta de garantía de la legalidad. Es decir, que ahora va a ser el fiscal el que diga que se reciba declaración al testigo fulanito y el juez simplemente controlará si procede legalmente o no esa prueba, esa diligencia de declaración testifical. Con lo cual se invierten los papeles, ¿vale? El Ministerio Fiscal continuará siendo una parte porque conserva lo que es la acusación, el principio acusatorio en el momento en que él vea indicios de algún delito, pero también llevará el peso de la instrucción. Eso es como si fuera lo más gordo de la reforma que se plantea. No se asusten porque para auxilio no entra. Si esa ley estuviese aprobada antes de que convoquen las próximas oposiciones, pues nos entraría, ¿vale? Pero en principio no parece que eso vaya a ser así. Está presentado hoy el anteproyecto, eso va a seguir llevando su cauce y ya veremos en qué acaba. Nos la estudiaremos todo porque hay que estudiársela como si fuera de cero y ya veremos por dónde va, ¿vale? De momento seguimos teniendo el magistrado instructor y el Ministerio Fiscal para defender la legalidad y en su caso formular las acusaciones, es decir, una parte más en el procedimiento. Ya me enrollé yo por otro lado. Bueno. Esto no, que no se coman en la oreja con eso. No se preocupen. Todavía es un proyecto, o sea que... No, de momento nada, pero bueno. Todavía llegan las próximas y todavía seguimos con la antigua. Seguimos igual, sí. No sería la primera vez. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con el registro civil, que llevamos años y años prolongando la entrada en vigor y no termina de entrar, y seguimos estudiándonos 10 artículos del reglamento, la ley de registro civil por un lado, el otro, y con lo mismo de siempre, aunque ya está esa ley aprobada, pero no la han dejado entrar en vigor. Bueno, pues eso, otro problema de la justicia, pero aparte. Bueno, lo demás es más o menos exactamente igual. Decreto cuando el letrado tenga que motivar o razonar su decisión. Diligencia de ordenación para dar el curso y motivadas cuando lo considere, las sucintas motivadas también. Y las diligencias para reflejar actos con trascendencia, simplemente, ¿vale? Esto nos lo dicen varios articulitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exactamente igual que la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica. Esta parte ya la vimos. Esta parte, coño, a ver si la puedo encauzar. Bueno, no se ve perfecto, a ver.
Bueno, yo creo que se entiende más o menos. Vamos a intentar ir diciéndolo poco a poco. Es importante tener clara esta distinción, la hemos dicho ya varias veces, resoluciones definitivas, diferenciarlas de resoluciones firmes. Una sentencia se dicta en primera instancia y de primeras es definitiva. ¿Por qué? Porque efectivamente pone fin a la primera instancia, ha resuelto el asunto. Muy bien. También si decide un recurso o lo que sea. Pero ¿será firme o no será firme? Para eso tenemos que tener en cuenta si cabe recurso, aunque haya resuelto el fondo del asunto o la cuestión que estábamos discutiendo, un incidente de lo que sea, lo ha resuelto, bien. Pero ¿cabe recurso contra ella? Me lo va a decir ahí o yo lo voy a saber. Y si cabe, ha pasado el plazo y se ha interpuesto recurso, son las dos posibilidades. Si no cabe recurso contra esa resolución, o bien ya cabía pero no se ha puesto, en ese caso deviene firme. La resolución que era definitiva se convierte en firme. Una resolución que no sea definitiva, cualquier diligencia de ordenación, cualquier providencia intermedia, que, bueno, no es definitiva porque no resuelve ninguna cuestión del procedimiento. Puede adquirir firmeza, puede ser firme, efectivamente. Nosotros ya sabemos que contra casi todas las resoluciones, tengan la importancia que tengan, cabe algún recurso, porque es un derecho de defensa casi natural. Yo puedo no estar de acuerdo o cualquier resolución puede tener un error o me puede perjudicar de cualquier manera. Yo tengo que tener el derecho a recurrir, salvo cuando la ley me dice que no cabe recurso, casi siempre voy a tener, aunque sea el recurso de reposición ante el mismo que lo dictó o reforma si estoy en penal. Bien, pues cuando yo deje pasar ese tiempo sin recurrir, esa resolución se hace firme, adquiere firmeza y ahí sí que ya no la podré recurrir porque no he querido, porque he dejado pasar el plazo. Por eso ven ustedes la importancia de la notificación, la importancia de tener un procurador en el procedimiento que sea. A través de él voy a conocer exactamente cuáles son los plazos para mi recurso. Bien. De estas dos cuestiones, unido a resolver el procedimiento, se derivan dos conceptos que los voy a mencionar solamente para que los tengamos de idea, no porque nos vayan a preguntar, ¿vale? La ley habla de el efecto de cosa juzgada. El efecto de cosa juzgada tiene dos vertientes, la formal y la material. Simplemente para que lo tengamos en el esquemita nuestro mental. El efecto de cosa juzgada se produce con una sentencia firme o con una resolución firme e implica en el procedimiento, ¿vale? Que esa resolución, casi siempre sentencias, ya no se pueden recurrir. Eso significa que esa sentencia en ese procedimiento ha adquirido firmeza y el efecto de cosa juzgada formal, de forma, es que eso es intocable. Esa resolución ya se queda en casita y es intocable, ¿vale? Dentro de ese procedimiento. El efecto material, la ley lo que nos habla es en el exterior. En los efectos que produce esa sentencia es que ninguna de las partes puede iniciar ningún procedimiento en otro juzgado para discutir el contenido de esa resolución. Si ya hemos discutido los daños que produjo las humedades en el piso tercero B, ya se ha dictado una sentencia en el juzgado de primera instancia número 1 de Arona y esa sentencia es firme, ¿vale? El efecto material de cosa juzgada significa que todo el mundo del procedimiento y de fuera del procedimiento tienen que pasar por esa resolución porque las deberá arreglar Pepito, porque han costado 400 euros, porque han consistido en humedades en la fachada norte del edificio. O sea, ya se dijo en ese procedimiento y no se puede volver a discutir o plantear una demanda de nuevo a ver si fue también la fachada sur o a ver si también fueron porque el viento soplaba muy fuerte, ¿vale? Efecto formal en la propia resolución o sentencia, efecto material de cara a nuevos o posibles reclamaciones. Como digo, solamente tener esa idea de que el efecto de cosa juzgada se produce al adquirir firmeza la sentencia y que tiene esas dos vertientes, la intrínseca, por así decirlo, y la que sale del procedimiento impidiendo nuevas reclamaciones. Bueno, aquí se me subió este cuadro un poco, no entiendo muy bien por qué, pero bueno. La ley a continuación nos habla de los plazos para dictar resoluciones. Aquí es muy genérico, ¿vale? Tanto la ley orgánica como la ley de enjuiciamiento civil nos hablan de plazos
para dictar las resoluciones y básicamente nos dice cuando la ley establezca un plazo será ese plazo, pero si no se cumple ese plazo porque hay mucho trabajo, porque el juzgado está muy saturado, porque el juez estaba de vacaciones, etcétera, 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 lo máximo que podemos conseguir es una corrección disciplinaria si no hay justa causa. Es decir, todas esas que yo les he dicho serían aparentemente justas causas para no cumplir el plazo para dictar sentencia de 3 días, el plazo para dictar sentencia de 20 días, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? De aquellos plazos que nosotros llamábamos impropios. Son plazos establecidos para la administración que no afectan a la validez de las resoluciones y que no tienen una consecuencia que se vea en el procedimiento. Lo máximo es ese juez que deja pasar mucho tiempo, cambia de destino y se lleva sentencias que sin dictar y no las pone y tal. Pues bueno, a ese juez le caerá un expediente y se le podrá corregir por dilación del procedimiento. Se le pondrá una multa que pagará su seguro, no le pasará nada más, a lo mejor una semanita de empleo y sueldo a lo máximo y los procedimientos se dictará su sentencia y punto, cuando le toque. Vale, eso es lo que nos dice más o menos. Sin perjuicio de eso, en la ley de enjuiciamiento civil se establecen unos plazos, ¿vale? Las sentencias se dictarán a los 3 días de la vista, en penal se establece también un plazo para dictarlo, pero son plazos, como si dijéramos, para cerrar el procedimiento y no dejarlo ahí a la libre cuando el juez quiera, cuando diga la ley, ¿vale? Sabiendo las consecuencias y ya está. Por contra, tenemos todos los plazos que se establecen a las partes o a los terceros intervinientes. Esos plazos que sí llamamos propios sí que tienen consecuencias. Ahí entra en juego la preclusión de los plazos, preclusión del derecho a realizar el acto que sea. Recuerden el famoso de contestación a la demanda. Fíjense si es importante que yo conteste en 20 días. Si no contesto, se me cae el pelo prácticamente. Bueno. Otra cosita que parece que no tiene mucha importancia hoy en día, pero por si nos pusieran alguna preguntita, en cuanto a la publicación de las resoluciones, sobre todo sentencias y decretos, y la forma de archivar el archivo de sentencias y decretos. Aquí hablamos de los famosos libros de sentencias y libros de decretos, donde ahora veremos que hay una preguntita más que nada, porque esto en el juzgado es una de las cosas que menos atención nos requiere. Ahora les explico. En cuanto a la publicación, sí decir que nos tenemos que ir a qué se puede publicar, partiendo de que todas las actuaciones son públicas, salvo los supuestos de secreto de sumario, de reserva de las actuaciones, de esos supuestos que hemos visto, y partiendo de la base también del respeto a lo que permite o no permite la Constitución. Y siempre pasamos porque quien quiere acceder a las actuaciones tiene que tener un interés legítimo en acceder a ellas, ¿vale? Y será en cada caso el acceso que la ley permite o incluso constitucionalmente se permite. ¿Me explico un poquito mejor? Jolines, todo esto está todo movido contra. Nada, no lo puedo cambiar porque lo tengo aquí ya fijo. ¿Qué hago la leche? Bueno, miren, aquí pone suprimir, supresión de datos. Sí, la supresión de los datos. Hemos visto que una forma de no limitar el acceso, pero sí conjugar los dos derechos, el derecho de acceso a la información, acceso a las resoluciones, al contenido, al texto de las sentencias y decretos por parte de interesados, ¿vale? Legítimos interesados que acrediten un interés, o bien el otro derecho, que es la protección de datos personales. Acudimos a distintas fórmulas. 2 de ellas son, una, suprimir los datos personales, donde dice don Pedro González González, se elimina, se tacha en blanco, como nosotros le hemos traído algún ejemplo aquí, ¿vale? Se quitan todos los datos personales y nos queda una sentencia genérica que valdría para Pepito Pérez, pero también para Juanito González. Se eliminan, se suprimen. O bien disociar esos datos personales. En vez de poner Juan García García, pongo JGG, ¿vale? JGG, pues tenemos a Juan García disociando sus datos personales. En este caso, la ley en el 236.1 nos habla de esa supresión de datos personales y disociación. ¿Cuándo se hace esto? Cuando sea necesario proteger alguno de estos derechos. La intimidad personal no es lo mismo que yo condene por violencia de género
a Pedro Juan no sé quién, no sé cuánto, que a Cristiano Ronaldo, el futbolista. Si eso llega a publicidad, pues imagínense ustedes. Es lo mismo, o sea, lo digo bien, a los efectos es lo mismo. Ahora, en cuanto a la publicidad que debemos dar y la protección por ser una persona expuesta públicamente, no va a ser la misma. Si alguien quiere acceder a esa sentencia, quitaremos los datos personales o como mínimo los disociaremos bien. Personas que tengan un especial deber de tutela y entran en juego, pues, cuestiones de minoría de edad, todos los menores, o cuestiones de discapacidades también, cuestiones, pues, de tutelas, alguna cuestión así un poquillo más rara. Bueno, pues, si hay que protegerlos o garantizarlos, víctimas de violencia de género que no deseen, pues, se disocian sus datos personales, y garantizar el anonimato de perjudicados en esos casos de, sobre todo, de exposición de exposición pública de la persona, pues se suele hacer. ¿Quiere decir eso que no se pueda acceder o que las sentencias no sean públicas? No, todo lo contrario, son públicas y se puede acceder, pero teniendo en cuenta el respeto a estos datos personales y teniendo en cuenta un interés legítimo para el acceso. A partir de ahí no habrá ningún problema. De hecho, en contencioso administrativo hay muchos procedimientos que exigen la publicación de las sentencias, ¿vale? Para conocimiento genérico. Nos habla de un supuesto, el último punto aquí. Los procedimientos de estos artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o el 1 y 2 de la Ley de Defensa de Competencia. Olvídense de estos procedimientos porque no nos entran. Sí saber que existen, son procedimientos dirigidos a eliminar situaciones de monopolio de una u otra manera de empresas a consumidores y usuarios, ¿vale? Básicamente, y dicho muy de pronto, cuando se produce eso en garantía de la libre competencia en el marco europeo, pero también en la Ley de Defensa de la Competencia, se establecen esos dos procedimientos, tanto para empresas que practiquen monopolios como para situaciones de producción o de distintos procedimientos. La consecuencia de cualquiera de estos procedimientos que termine por sentencia es el matiz este que yo les quería decir. El letrado dirigirá a la Comisión Nacional de la Competencia, le comunicará que se ha dictado esa sentencia, ¿vale? O sea que aquí es una forma añadida de publicidad. Aquí se busca la publicidad porque es una cuestión que afecta a muchos consumidores y usuarios y que posiblemente a partir de ahí las cosas en esa situación comercial, mercantil, etcétera, que estemos tratando, funcionarán de otra manera, con lo cual los nuevos consumidores y usuarios posiblemente tengan una herramienta más para garantizar sus derechos como consumidores y usuarios, ¿vale? Ese es el objetivo de que la Comisión Nacional de Competencia sepa que en ese sentido, en ese procedimiento se ha dictado una sentencia que afecta ahí. Y como les decía, la publicidad y el archivo, en cuanto al archivo, se nos establecen dos articulitos. Bueno, realmente era un articulito y al incluir al letrado se añadió un bis, que es el 213 bis, que establece básicamente dos formas de archivar las sentencias como resoluciones públicas últimas de los procedimientos. Libro de sentencia. ¿Qué vamos a meter en esos libros? Son esos famosos que yo les decía el otro día que se encuadernaban y que en muchos juzgados están almacenados incluso todavía ahí como bibliotecas de legajos o de libros de sentencias, ¿vale? Se introducen las sentencias definitivas, ¿vale? Eso no quiere decir que luego no vaya al recurso, pero como las hemos dictado en nuestros juzgados, configuran el libro de sentencias. También los autos definitivos. Y si somos la audiencia provincial o somos alguna sala del TCJ o del Supremo y tenemos votos particulares, somos un órgano colegiado donde 3 magistrados votan en un sentido y los otros en otro. Pues ahí uniremos también el voto particular que lleva la misma forma de sentencia, pues lo uniremos detrás también. Ordenados correlativamente, es decir, uno detrás de otro, según se vayan produciendo. Fíjense cómo en violeta le hemos puesto las posibles preguntitas. De este libro, la custodia del libro la tiene el letrado de la Administración de Justicia en cada juzgado, la custodia. Pero la responsabilidad de la llevanza, es decir, que todo esté bien hecho y que se ponga allí y tal, ya no será directamente de él, ¿vale? Ya será de que el funcionario no haya cumplido la obligación de ponerla, que la imprenta no la haya hecho o que el juez no haya puesto determinadas sentencias en su momento, ¿vale?
No es lo mismo que el libro de decretos. Los decretos sí que son responsables tanto de la llevanza como de la custodia, los letrados, ¿vale? Porque son sus resoluciones. ¿Qué pondremos ahí? Los decretos definitivos. ¿Y cómo los ordenaremos? Ya no es correlativamente, en función del procedimiento, sino cronológicamente. El que dicté hoy primero, el que dicté mañana segundo, ¿ok? Ya hoy en día todo esto está superado porque el propio programa de gestión procesal, de gestión a diario, el Atlante, cuando dictamos un decreto y pinchamos, fíjense a lo que llega, que la resolución es definitiva, CLIN automáticamente nos da el número de contador de decretos, el número de contador de sentencias, con lo cual esa sentencia ya tiene su número, pues del año 2020, la sentencia que dicto hoy es la número 227. Punto. Ya tenemos el libro realmente hecho, porque luego puedes seleccionar todas esas resoluciones de la 1 a la 500, RAM, y te salen correlativamente ordenadas. Lo mismo pasa con los decretos. Una vez que pinchamos que es definitivo, ya te sale todo el libro. ¿Qué hacemos si cogemos el decreto definitivo y lo llevamos al legajo? ¿Qué dejamos en el procedimiento nuestro para continuar el trámite o lo que sea? Esa es una pregunta práctica totalmente. Los que están trabajando lo tienen que saber. Si yo quiero... Y las opciones son fotocopia, copia simple, testimonio sería otra respuesta, y ninguna de las anteriores. Otro original que se saca y se firma sería la última respuesta. De esas 4, ¿cuál es la que ustedes creen? Fotocopia, copia simple, testimonio o original. Esa sería una preguntita típica. Elisa dice testimonio. Y Carmen Tella también. Bueno, y lo mandarías al legajo, no sería el libro. Es que sí, realmente es el libro, pero hoy en día no se hace el libro, ya ni se encuaderna, ni se lleva, ni se almacena. Realmente, al estar informatizado, es lo mismo legajo que libro. O sea, se sigue. Nosotros todavía imprimimos un original, porque ahora tiene firma digital, y lo llevamos a es una carpeta realmente, lo llevamos a esa carpeta, un archivador, pero eso no se encuaderna como libro ya, simplemente lo estamos poniendo en el archivo y bueno, ahí tenemos nuestro legajo, pero nada impide en imprimir de golpe a final de año todas las resoluciones, como te digo, de la 1 a la 350, si has llegado a esa, y se haría un libro. Bueno, pues se haría un libro. La idea es que si dentro de 15 o 20 años viene un heredero del heredero a pedir la sentencia de divorcio del año 86, que se pueda localizar, ¿vale? Se supone que todo va a quedar archivado telemáticamente y confiemos en que eso no se caiga nunca. Pero vamos, que es lo mismo legajo que libro, ¿vale? Se llevaban los libros, antes se llevaban los libros y se encuadernaban y toda la historia por eso mismo, porque no teníamos ordenador, trabajábamos con la máquina manual, con la máquina eléctrica, y eso sí los encuadernaba. Efectivamente. De hecho, miren, en el juzgado hay propocientos. Efectivamente. Bueno, acertamos entonces la pregunta, que era ¿original o testimonio? No. Sí, se han mojado por testimonio. Por testimonio, pues correcto. Bueno, la última parte de este tema nos habla de las diferencias que hay en la forma, sobre todo, o en el proceso de elaboración y dictado de resoluciones por los órganos que llamamos colegiados. Para el estudio de esta parte, que realmente suelen caer algunas preguntillas, o sea, no es muy importante para nosotros, porque los que tienen que conocer más bien este proceso son los jueces y los magistrados, que son los que van a elaborar esas resoluciones, pero nos suelen hacer algunas preguntillas en el tipo test. Miren, para estudiar esto, lo primero que tenemos que tener es claros algunos conceptos. El concepto de órgano unipersonal y órgano colegiado, creo que ya lo hemos explicado en varias ocasiones y no tiene más duda. Unipersonal, una sola persona, el juez. Bien,
Ejemplo, juzgado de primera instancia número 3 del Puerto de la Cruz, juzgado mixto de La Orotava, o contencioso administrativo 6 de Valencia, ¿vale? Esos son órganos servidos por un juez o por un magistrado, pero uno solo, ¿vale? El penal 1 de Santa Cruz, pues bien, eso está a cargo de un magistrado. Órganos colegiados son los que están formados ya por magistrados, un conjunto de magistrados, y la ley lo que nos dice es que entre ellos lo presidirá uno y los demás serán magistrados. Bien, ¿de qué hablamos aquí? Pues hablamos desde el Tribunal Supremo, las salas del Tribunal Supremo, las salas de los TCJ, las secciones, las distintas secciones de las audiencias provinciales, que podrán estar formadas por varios magistrados, uno o varios magistrados, y en todos estos órganos que resuelven a diario sus procedimientos y las audiencias de los recursos, tanto como competencia funcional como competencia objetiva, realizan lo que es la forma de dictar las resoluciones. Tenemos que tener en cuenta otros conceptos ya de cómo se hacen estas resoluciones, cómo se llega a estas resoluciones. Pues bien, tendremos la vista, la votación y fallo, una reunión para discutir los votos y el concepto de mayorías necesarias para que ese voto sea en un sentido o sea en otro. La vista va a ser la celebración de vista, de cuando se celebra el acto de juicio oral en penal, cuando se celebra la vista que toque en el TCJ si se acuerda, o incluso en alguna audiencia provincial si fuera necesario por competencia objetiva, ¿vale? Estoy pensando en algún penal, audiencias nacionales, en fin, todos esos órganos colegiales de la pirámide que nosotros tenemos que tener claro. El acto de votación y fallo, vamos a ver que incluye dos partes, una la de propuesta de resolución y votación, y la otra propuesta de fallo y mayorías necesarias, ¿vale? Ahí entrará en juego la figura del magistrado ponente, ¿vale? Y luego, muy importante, las funciones que tiene el presidente de esa sala o de esa sección o de ese órgano en cuanto a resolver las mayorías, a su voto si es de calidad o no, y el orden de votación. También en cuanto a otras funciones menores como son la dirección del debate, la propuesta o el votar el último en la realización de las votaciones. Estos conceptillos así explicados de forma muy genérica, lo que implican es que en los órganos colegiados, aunque exista un orden de magistrados ponentes, que son los que asumen, a los que se les reparten los asuntos y los que llevan el grueso del asunto, aunque exista un ponente y exista un presidente del órgano, de la sala o de la sección, sí es importante que exista un momento en el que todos se reúnen, discuten sobre cuál va a ser el sentido del voto y un día en el que se realiza el voto. El voto no va a ser yo voto a mano alzada, sino que va a ser o bien los magistrados se adhieren a la propuesta de sentencia que lleva el ponente, ¿vale? Que es el que elabora, en ese caso, la sentencia que le ha tocado, con lo cual se adhieren a todo, a los fundamentos, a lo que hemos estudiado ahora, la sentencia, la condena, los hechos, etcétera, etcétera, porque están de acuerdo, o bien realizan lo que es el voto particular. El voto particular implica elaborar una sentencia al margen unipersonal firmada por el magistrado que discrepa de la mayoría y que se une a la sentencia. Si recuerdan ustedes casos sonados como el de la manada, era penal en este caso, existió un voto bastante controvertido, particular, de uno de los magistrados que opinaba todo lo contrario de la mayoría que finalmente decidió y que condenaba a todos los autores de estos delitos. Él lo veía de otra manera, ese magistrado, y así lo reflejó. No es que dijera, no, yo voto en contra y me voy a mi casa. No, no, usted realiza una sentencia completa de no sé cuántos folios, etcétera, etcétera, y expone lo que usted considere. Bueno, les hemos puesto la regulación básica de todos los artículos de las tres leyes principales, 249 a 264 de ley orgánica, 194 a 205 de enjuiciamiento civil
y del 146 al 158 prácticamente repitiendo, aunque sea con otras palabritas, lo que ya nos dicen las otras dos leyes en cuanto a la forma de los órganos colegiados de producirlo. La división en salas y la división en secciones lo tenemos más o menos claro. Un poco es ley orgánica la que nos da las claves de cuántos integran las salas, de qué órganos están estructurados. Esto lo hemos visto en el tema 6. Sería cuestión de echarle un repasillo simplemente, sobre todo de Tribunal Supremo hacia abajo, órganos penales, Audiencia Nacional, todos los penales de instrucción, las salas y secciones las salas de los TCJ, las secciones de las audiencias provinciales, en fin, darle un repasillo a ese tema 6 para tener claro cómo son por dentro nuestros órganos colegiados, ¿vale? Porque empezar ahora aquí uno por uno del artículo 53 en adelante de la ley orgánica está Tribunal Supremo de menos a más, de más a menos, y nos los van diciendo. Aquí nos vamos a dedicar más a cómo resuelven ellos, cómo ese grupo de magistrados con el presidente y el ponente llegan a la resolución final. ¿Qué vamos a estudiar en estos articulitos? Pues estas cuestiones que hemos definido así de manera muy de andar por casa. Habrá un señalamiento de vistas, quién lo hace, cómo se hace, qué asuntos vamos señalando, ¿vale? Estas cuestiones sí son sencillas de entender. Pasaremos a la votación, veremos quién la señala, fecha y hora, fecha y día, fecha de votación y de discusión. Veremos quiénes son los que están obligados a firmar, porque nos estudiaremos que el magistrado que asiste a la vista, bien sea en calidad de ponente o simple magistrado, ya está vinculado a ese procedimiento. Y eso significa que ese magistrado va a participar en la sentencia. Ese tribunal compuesto de 3 magistrados, de los cuales uno es el presidente, ya es el encargado de dictar sentencia. ¿Qué pasa si se muere? ¿Qué pasa si se jubila? ¿Qué pasa si en el momento de debatir y votar se ve impedido por cualquier problema físico o de otro tipo? ¿Vale? O bien, más todavía, ¿qué pasa si participa en la votación y fallo, manifiesta su intención y luego no puede firmar? Porque recuerden que aquí hablamos de que hay que firmar, a lo mejor electrónicamente, pero hay que firmar. Esa clave solo la tiene ese magistrado. Bueno, pues la ley nos va a resolver todas estas dudas sobre qué ocurre cuando se dan estas cuestiones, que se dan, ¿vale? Son muchos los órganos colegiados, muchos magistrados con edades ya importantes y muchas veces se jubilan entre medias. Pues bueno, ya veremos. O me voy en concurso a otro juzgado, o me presento a ministro del Interior. Hago ahí un silencio en el que cada uno pone lo que quiera, ¿vale? Veremos el voto particular en qué consiste, cómo se hace, veremos cómo se resuelven las discordias entre magistrados, veremos una cuestión que es la unificación de los criterios en cuanto a salas y secciones, ¿vale? Sobre asuntos que se suelen repetir, en contencioso se da mucho, mismos asuntos, mismos criterios, vamos a tener unificado el sentido de los votos. No vaya a ser que en la en la sección primera ocurra una cosa y en la sección quinta haya otro criterio, ¿vale? Unificar criterios. Nos referiremos por último al magistrado ponente, viendo un poco su papel principal o llevar la voz cantante en los asuntos, ¿vale? El reparto de asuntos a los magistrados y poco más, ¿vale? Como digo, todas estas cuestiones referidas un poco a la función del magistrado o de los magistrados dentro del órgano colegiado, pero de donde salen algunas preguntitas, no sé si SEO tiene más o menos controlado si ha caído recientemente o no, pero algunas cosillas sí. No, el anterior sí, ¿quién señalaba las vistas? Claro, pues eso lo tenemos. Creo, sí. Eran los presidentes. O algo así era la pregunta. Sí, pero pues, sí puede caer alguna, sobre todo en eso, en quién señala las vistas y toda la historia. Ya cuando en lo de la votación y fallo, ya eso son preguntas más específicas de gestión, ¿sabes? Pero... Sí, esas cuestiones ya son más tal. Pero bueno, vemos aquí un poquito para llevarlo más o menos claro y para los que van a gestión, claro. Miren, con el señalamiento de vistas son 4 o 5 cositas que tenemos que tener claras. Los asuntos, según van llegando a estos órganos colegiados,
tienen un orden de conclusión, o sea, se tramita el procedimiento y se señala una vista de juicio, ¿verdad? Como nosotros en un juzgado de instancia podemos señalar un juicio verbal o podemos señalar un juicio ordinario. El trámite es diferente y al final concluyen que se celebre una vista un día. Muy bien, no hay ningún problema. Se señalarán estas vistas según los asuntos vayan concluyéndose y esta conclusión significa que llegue al estado en que ya se pueda realizar el señalamiento de las vistas. Bueno, muchas veces, sobre todo en penal, lo solemos ver mucho con los procedimientos de jurado, por ejemplo. Vemos que no se celebran en un solo día. Nosotros sabemos que las vistas se tienen que celebrar en lo que la ley dice que es unidad de acto, intentar que empiecen y terminen sin interrupción, ese es el concepto. Bien, pero eso no significa que no se puedan dividir en distintas sesiones. El asunto que poníamos un trocito de vídeo un día aquí a cuento del proceso, ese macro procedimiento que se celebró ante el Tribunal Supremo, órgano colegiado, ¿ante qué sala se celebró ese procedimiento? ¿Se acuerdan ustedes? La sala de lo penal, me parece que es la sala, o sea, ¿qué número de sala es del Tribunal Supremo? La sala de lo penal. Bueno, pues se señala en unidad de acto, pero dividido en distintas sesiones. Segunda. Perdona. Salas, no oigo mucho. La pregunta es de cajón. Esa se la saben, ¿no? Por ahí oí segunda, bueno, está bien. La sala segunda del Supremo. Bueno, órgano colegiado dividido en salas, cada sala un orden jurisdiccional, civil, penal, contencioso laboral y, ¿cuál es la última? ¿O ya no hay más, a lo mejor? Estamos hablando del Tribunal Supremo. Bueno, puede haber. Supremo. Eso. No sé si lo han dicho porque no veo por ahí. Bueno. La militar. La militar o castrense, muy bien. ¿La sala? ¿Qué número de sala es esa? La quinta. La quinta, vale. Bueno, pues bien, perfecto. Eso hay que tenerlo ya como asumido siempre, que esas son cositas básicas. Miren, ¿quién señala las vistas? O, si estamos dividiéndolo en distintas sesiones, el comienzo de las sesiones. La sesión para el homicidio de tal en un tribunal de jurado comenzarán el próximo día 27. Perfecto. ¿Quién ha señalado eso? Pues la ley nos dice, el artículo 250, que lo señalarán los presidentes de sala, si el órgano está dividido en sala, y de secciones, si también está dividido en secciones. ¿Vale? Una misma sala puede tener distintas secciones. Sección cuarta de la sala no sé cuántos de lo civil. O la sección quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Asume asuntos penales, pero la sección tercera también, a lo mejor. ¿Vale? Eso es por volumen. Vamos nombrando distintas secciones, la dotamos de magistrados, nombramos un presidente de sección y ya trabajan en esa sección. Asumen un reparto de trabajo y empiezan a dictar sus resoluciones y a llevar sus procedimientos. Importante, ¿quién señala vistas y comienzo de sesiones? Presidente, bien sea de sala o de sección. Con respecto a los autos, nos dicen que desde que ese procedimiento está concluido, ya lo tiene el juez que le toque, si estamos hablando de un órgano unipersonal, que no sería, magistrado o el magistrado ponente, ¿vale? Que ya tendrá a su disposición los autos para empezar a elaborar el grueso de la resolución. Es el que, como le ha correspondido en turno ese asunto, porque es un turno rotatorio, yo soy ponente en este y ya me toca el otro siguiente, pues irá elaborando la sentencia con su criterio, como él entiende. Bien, ahora bien, el presidente y los magistrados podrán examinar los autos en cualquier momento. Fíjense que el presidente de la sala o sección también entra en el turno de reparto como ponente y los magistrados pues le irá tocando también, ¿vale? Había alguna preguntita trampa incluso por ahí que nos va de si entraba doble turno, que si no entraba doble turno. ¿Se acuerdan que surgía el año pasado? Bueno, pues podrán examinar los autos en cualquier momento, en cualquier tiempo, dice realmente la ley de enjuiciamiento, la ley orgánica del Poder Judicial. Estas son las 4 o 5 cositas en cuanto a señalar vistas
especialidades que tienen los órganos colegiados respecto de un simple juzgado donde no hay tanta cuestión, simplemente hay un solo juez, se señala, se comparte la agenda y hace el señalamiento el letrado de la administración, teniendo en cuenta los criterios que le haya marcado el juez. En un juzgado de andar por casa es mucho más sencillo, ¿vale? Ya se sabe que los jueves me pones verbales, los viernes me pones familia. Bueno, esos son los criterios que ha dado el juez o el magistrado y el letrado simplemente va rellenando cada X tiempo con los señalamientos que procedan. En cuanto a la votación, ya estamos hablando de que el procedimiento ha terminado, la vista ha concluido y que se puede señalar por el presidente un día para votación y fallo. Perfecto, pues concluida la vista o a partir de ese día que ya esté señalado para votación y fallo, quizás lo habrán oído incluso alguna noticia. El próximo día tal se somete a votación y fallo el famoso asesinato de no sé quién ni no sé cuánto. O la famosa macrocausa contra la empresa Coca-Cola, lo que sea. ¿Vale? Pues ahí es porque se ha realizado un señalamiento para votación y fallo. Nos reunimos los magistrados que integran ese tribunal junto con el presidente y deliberamos, discutimos, estamos reunidos y formulamos nuestro fallo, ¿vale? Emitimos el fallo. No quiere decir que en ese momento yo tenga que hacer ni la sentencia ni mi voto particular, pero sí el fallo, el sentido, si condeno, si no condeno, a qué condeno. ¿Vale? Luego se documentará, cada uno lo suyo, si quieres discrepar, se documentará. Bien, a partir de ese día o desde la conclusión de la vista, cualquier magistrado del tribunal examinará los autos, podrá tenerlos a la vista para su estudio. ¿Qué pasa si lo piden varios y el presidente tiene que fijar un plazo? Pues bueno, le daremos 2 días a cada uno consecutivos, o a usted 3 días, luego a usted 3 días y luego al otro si lo pide, y si el que no lo pida, pues a la cola. En fin, un orden para que todos puedan tenerlo. Habrá quienes no lo soliciten porque estén de acuerdo ya con lo que haga el ponente y punto, no tengan más que añadir. El presidente fijará el plazo, ¿vale? Con respecto a autos y sentencias, lógicamente, dice la ley que se deliberarán y votarán inmediatamente después de la vista. Vale, pero luego les da la posibilidad, lo que suele ocurrir casi siempre, o el presidente señalará el día en que se deba someter a votación y fallo. Lo normal es esto, ¿vale? Salvo asuntos muy de cajón, muy sencillos, o en los que ya tengamos unificado el criterio, ya sepamos que en estos casos siempre condenamos o siempre absolvemos con estos fundamentos. Fíjense que ya estos órganos colegiados de la parte alta de la pirámide, de TCJ hacia arriba, ya cuentan con jurisprudencia. Incluso las audiencias provinciales se le llama también jurisprudencia menor, desde las salas de los TCJ hasta las secciones de las audiencias, ya tienen una base de datos tan extensa de sentencias que han venido dictando siempre igual, en los que ya sabemos que la sección tercera de la audiencia provincial en estos casos de robo condena de esta manera, en estos casos de lo que sea condena de esta manera. Y básicamente se genera una jurisprudencia, con lo cual, si estamos ante uno de esos asuntos y el criterio está unificado, pues bastará con decir después de la vista, oye, ¿lo tienes claro? Oye, ¿lo tienes claro? Bien, ese será un supuesto en el que se ha deliberado y se vota inmediatamente después de la vista. Eso depende mucho de la forma de trabajar de los magistrados que integren ese tribunal, de la disponibilidad o de lo bien o mal que se lleven, ¿vale? No sé si me entienden. En la práctica eso es un mundo y cada magistrado hace y deshace porque para eso tiene la posibilidad. Ahora bien, si no se puede producir inmediatamente, pues ya nos reuniremos los jueves de tal día, ¿vale? Se organiza y se señala un día para debate de votación y fallo. Bien. También competencia del presidente. Si el presidente lo entiende así, de sala o de sección, podrá decidir que votemos no todo el asunto completo, sino por pronunciamientos. Es decir, delito, si es autor o no es autor de homicidio, si es autor o no es autor de lesiones, si responde como autor cómplice o cooperador necesario. Es decir, una fase de votación y fallo para cada cuestión. O bien no, o bien todo junto.
O bien vamos a dividirlo en dos partes, si es autor o no de este delito con estos hechos y esta fundamentación, y luego si también le añadimos la responsabilidad civil porque el seguro lo estaba vencido y no puede pagar no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? No sé, se me ocurren esas cuestiones. Podemos dividir las cosas sobre las que hay que pronunciarse, los pronunciamientos, o bien someterlo todo a una única votación y fallo. Siempre a juicio del presidente. De esta manera, vemos como la figura del presidente de sala o presidente de sección adquiere ya numerosas funciones. No son todas, pero fíjense, en 3 articulitos hemos visto que fija el plazo para que cada magistrado tenga los autos a su disposición para estudio, que luego señala el día para la vista y votación de fallos si no se ha deliberado inmediatamente. Y por último, que puede decidir que se voten distintos pronunciamientos por separado o bien todos juntos, ¿vale? Son funciones que tiene el presidente por ley. Bueno, nos quedan estas cositas y luego ya me paro por aquí. ¿Cuál es el orden de votación en estos días que se ha señalado? Pues es el raro, no sería el que ustedes elegirían, pero bueno. En primer lugar, el ponente. ¿Por qué? Porque es el que le ha encargado hacer el trabajo sucio, voy a decirlo así para que nos acordemos, es el que ha asumido la elaboración de la sentencia. Le ha tocado por turno ser ponente en ese asunto, elaboro la sentencia, me mojo y digo que le condeno a tal y tal, le condeno a todo. Muy bien. A partir de ahí votamos y el resto de magistrados tienen esa opción, adherirse a lo que dice el ponente, con lo cual no tendrán que redactar ninguna sentencia, se adhieren, o bien decir, no, yo estoy en contra de lo que dices tú y formulo voto particular. Lo hago en forma de sentencia y se une por detrás o a continuación a la sentencia mayoritaria. Bien, como ustedes se pueden imaginar, de ahí va saliendo una mayoría. Si somos 7 magistrados, pues ya iremos viendo el resultado. El voto particular puede haber uno al cual se unan varios magistrados o puede haber varios votos también distintos entre ellos. Eso es casuística todo. ¿Cómo es la forma de votar del resto de magistrados? Los que no son ni el magistrado ponente ni el presidente. Orden inverso a su antigüedad. Por lo tanto, vota primero el que menos antigüedad tenga en el órgano, ¿vale? En esa sala o en esa sección. La pregunta no creo que vaya por ahí, pero si va por ahí es antigüedad en el órgano, ¿vale? No antigüedad en el escalafón de todo el tiempo que lleve. Y por último, votará el presidente de la sala o sección. Esto es para si existiera empate del número de magistrados o lo que sea. Vale, en cuanto a la votación, igual que las celebraciones de vista son en unidad de acto, también realizaremos la votación y fallo en unidad de acto. Solamente se va a poder interrumpir en un mismo supuesto, porque para mí es lo mismo, pero dicho por las dos leyes. La ley de enjuiciamiento civil dice una cosa, la ley orgánica dice otra. En caso de fuerza mayor, bien, el concepto de caso de fuerza mayor está definido y, bueno, cuestiones insuperables, ¿vale? Un terremoto, accidente, se cae la luz, no se puede continuar, ha habido alguna cuestión de huelga y no podemos acudir al puesto de trabajo porque nos boicotean, en fin, casos de fuerza mayor, por lo que no puedo yo continuar la votación. La ley de enjuiciamiento civil nos habla de impedimento insuperable, pues prácticamente viene a suponer los mismos casos. En todos los casos de fuerza mayor serán insuperables, no podré acudir o continuar la votación, y en todos los impedimentos insuperables son causas de fuerza mayor. Esto es lo que yo les digo, que al ser la ley más antigua y la otra reformarse, pues hay estas discrepancias, pero bueno, la pregunta nos tendría que decir, en todo caso, según la ley orgánica o según la ley de enjuiciamiento civil, solamente se podrá interrumpir en estos casos. Miren, lo último que vamos a ver hoy. ¿Quién tiene la obligación de deliberar, votar, redactar y firmar la sentencia? Siempre estamos hablando de jueces, magistrados, y la ley al final nos añade letrados en sus procedimientos. Aquí no tendríamos que estar acudiendo a órganos colegiados, pero será aplicable, nos lo dice la ley, que serán de aplicación a los letrados cuando se trate de órganos colegiados. De los órganos colegiados nos lo dice, a ver si encuentro el articulito porque no lo puse.
será de aplicación a los secretarios judiciales que deban dictar resolución después de los actos y comparecencias previstas. Son las excepciones donde, habiendo celebrado la vista, habiendo llevado el procedimiento, incluso habiendo votado y realizado el fallo, no tengo la obligación de redactar y firmar la sentencia. Como se pueden ustedes imaginar, son supuestos lógicos y los tenemos aquí. Uno, el juez o magistrado ha perdido la condición de juez o magistrado por cualquier condición, lo han expedientado y la ha perdido. Se ha ido a otro juzgado por concurso, bueno, ahí no, ahí se la lleva. Alguna cuestión, cae en enfermedad, está de baja de larga duración, también pues no puede ser. ¿A quién sí se les sigue aplicando? Jubilados por edad, tienen que concluir todos los asuntos en los que hayan participado, con lo cual, si celebraron vista, aunque estén jubilados por la edad, van a tener que redactar y firmar esa sentencia. Si han sido sustitutos o suplentes y ahora están en otro órgano sustituyendo a otro magistrado, tienen que terminar todos los asuntos que tenían, aunque ya no sean magistrados de la sección segunda, por ejemplo. ¿Vale? Ahora están trabajando en otro sitio, pero se la tienen que llevar. Dime. Me pregunta Carmen, ¿en dónde está lo de los letrados? Es que no la entiendo bien la pregunta. Sí, los letrados es el artículo 194 bis. Fíjense que aquí añadir letrados, ¿vale? Un letrado que tenga que dictar una resolución después de haberse ido a otro órgano, por ejemplo, un letrado sustituto de la Audiencia Provincial, sección primera de lo civil, ¿vale? Termina un asunto, yo tengo que dictar alguna resolución en ese procedimiento, pero ya me he ido, ¿vale? Sigo teniendo la obligación, porque en ese caso estaríamos aquí, soy sustituto, pero tengo que terminar los asuntos que he dejado. Sin embargo, si yo pierdo la condición de secretario sustituto o de letrado sustituto porque entro a trabajar en la consejería de lo que sea y ya no estoy en la bolsa de sustituto, ahí ya no asumiré la obligación esa, será otro secretario el que lo tenga que dictar. ¿Vale? O me suspenden, si me suspenden porque he cometido alguna infracción grave y me suspenden como letrado, sustituto o letrado, ya no tengo la obligación. ¿Vale? Estas son, perdón, al revés lo estoy diciendo. Tendré la obligación salvo en estos casos. No, sí, lo estaba diciendo bien. ¿Vale? Incluimos a letrados porque lo dice el 194 bis de la ley, que a ellos también se les aplica cuando tengan que dictar resoluciones después de celebrado sus comparecencias o sus actos. Imaginemos, pues, una formación de inventario donde tenga que dictar alguna resolución, pues, por ejemplo. ¿Vale? Excepciones a esta obligación, cuando pierda la condición de juez, salvo que sea jubilación, sustituto o suplente, cuando sea suspendido como juez o magistrado o letrado, cuando acceda a un cargo público o alguna profesión que sea incompatible con el ejercicio de la magistratura o de letrado de la administración, o en ese periodo de excedencia voluntaria que se ha pedido porque te presentas a elecciones, te presentas a un cargo de elección popular, pides excedencia y luego, seas o no seas, tienen que pasar esos años, mínimo 2 años, para tú volver a incorporarte. Ahí también estás exento de resolver los asuntos en los que hayas participado. Se habrá nombrado a un sustituto o a un suplente que dictará la resolución en tu sustitución. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, yo creo. Ya más o menos está la hora. Y la última parte que nos queda, pues es terminarnos las funciones. Nos queda solamente las discordias, nos queda el voto particular, alguna cosita. Del magistrado ponente muy poquito, y luego lo que sí veremos el último día son algunas funciones que tiene el letrado de la administración. ¿Por qué? Porque el tema termina con las resoluciones del letrado, que nosotros las hemos visto junto con el resto, porque lo preferimos así. Hemos visto los decretos, las diligencias de donación y el resto de diligencias. De ahí se sacan algunas de las funciones que tiene el letrado de la administración en general. Bien, esas funciones, como hablaba yo con usted y me decía esta mañana, es verdad que se estudian en el tema de reglamento de secretario. Pero aquí las metemos porque nos aclaran mucho
qué hace un letrado de la administración en un juzgado, qué hace con respecto a los procedimientos, y aprendemos a ubicar cuáles son esas funciones. Fíjense que no solo está la función conocida de la fe pública procesal, vale, sí, es así, pero es que el letrado tiene incluso funciones de policía de vistas, ya lo veremos el próximo día. Tiene una serie de funciones ahí curiosas y que nos dan una visión completa de esa figura, ¿vale? Pues en principio, cuestiones que nos puedan quedar, y voy a parar ya la grabación de hoy, justo aquí.